Primero, para usted, ¿cuál es la importancia de la realización de este tercer coloquio de estudios hegelianos? Bueno, aquí esta pregunta puedo responder solo parcialmente porque soy extranjero, ¿no? Y así que creo que tiene un doble aspecto la importancia de estos coloquios. Uno es hacia el interior de México, ahí puedo responder algo menos, por no ser mexicano, y, y después tiene un aspecto de, digamos, aspecto internacional de estos coloquios. Al interior de México, sin duda, ya por sentido común, es muy importante que haya eventos que nucleen a las personas que en un mismo país se dedican a un mismo tema. Eso es siempre algo muy provechoso porque México es un país con mucha extensión territorial y eso hace que probablemente haya colegas de otras universidades, de otras zonas del país que tienen la oportunidad de conocerse y vincularse con los demás, con sus demás colegas. Eso pasa, lo conozco yo también de mi propio país, de Argentina, también lo conozco de Brasil. Así hay, por ejemplo, una sociedad Hegel brasilera que organiza cada 2 años un congreso sobre Hegel y que es un poco la excusa o la ocasión para que las distintas personas que se dedican al estudio de la filosofía de Hegel en el país se puedan reunir. Y creo que eso es sin duda muy importante porque vincula a los especialistas y estudiantes, investigadores mexicanos que se dedican a Hegel. Ese es el aspecto que creo que es una respuesta de sentido común porque sin duda eso es lo que debe estar, el efecto positivo que debe tener al interior de México. Y al exterior, en mi caso en particular puse en contacto a través de los organizadores del Congreso, Javier Valladares en especial. Uno tiene la oportunidad también de conocer a colegas que se dedican a temas afines en otro país, ¿no? Uno conoce a algunos de ellos a través de publicaciones o porque se los ha ido cruzando en distintas reuniones científicas en otros lugares, pero de esta manera uno tiene también la oportunidad de asistir, ¿sí? Y conocer a todas las personas o a la gran mayoría de las personas que se están dedicando en el país. Entonces, esos son dos variantes, dos aspectos del mismo resultado positivo, ¿no? Es decir, vincular, reunir y vincular a las personas que en un país y en una región se dedican a los mismos temas. Es algo de por sí positivo, de allí normalmente la experiencia es que de allí surgen nuevos proyectos, ¿sí? Hacia el futuro, de vinculación, de internacionalización. Bien, en segunda instancia, ¿piensa usted que el pensamiento hegeliano sigue siendo actual? ¿Y en qué cuestiones piensa que es actual y en cuáles se ha desfasado con nuestra realidad actual? Bien, sobre la actualidad del pensamiento de Hegel, yo respondo sobre los aspectos de la filosofía de Hegel que me son más afines a mis temas de investigación, que son los asociados a la filosofía teórica, más acotadamente diría la teoría del conocimiento y la ontología. Hegel es un autor muy importante y muy actual también en el ámbito de la filosofía política y eso se ve aquí, se ven muchos congresos sobre Hegel, reuniones sobre Hegel donde los temas de filosofía práctica, de filosofía política son centrales, ¿sí? Entonces yo no querría hablar de ese aspecto de la actualidad del pensamiento de Hegel, que sin duda lo existe porque no soy un especialista en esa área, pero por ese lado sin duda el pensamiento de Hegel acerca del Estado, acerca de la sociedad civil, acerca de la economía, la función, el rol del Estado y de la política en la economía, por ejemplo, son temas de reflexión actuales en general y en los que Hegel tiene mucho para decir. Ahora, más en el área en el que yo me dedico, que es, en términos amplios, filosofía teórica y más específicamente temas de ontología y también de teoría del conocimiento, esa parte de Hegel fue la más
por mucho tiempo considerada inactual. Si la parte de filosofía política tuvo desde la vida del propio Hegel, después tras su muerte, siempre tuvo actualidad, siempre fue discutida, primero a través del marxismo, luego en la primera mitad del siglo XX, luego también después de la Revolución Rusa, por ejemplo en el ambiente francés, a través de los cursos de Koyev, a través de la recepción del pensamiento de Hegel en la izquierda alemana, la escuela crítica, no sé, Adorno, Horkheimer, después también otros autores, Ernst Bloch, en el mundo anglosajón, ya sea negativamente, porque se lo asoció a un pensamiento antiliberal y totalitario, autores como de la escuela de austríaca, ¿no?, emigrados a Inglaterra, en la London School of Economics, Mises, Hayek y sobre todo Popper. Pero después, en forma positiva, a través de autores como Charles Taylor, siempre, digamos, el pensamiento político de Hegel siempre fue tema de discusión, y en ese sentido tuvo siempre actualidad. Creo que eso no hubo una verdadera ruptura desde la época del propio Hegel. Por el contrario, en la filosofía teórica de Hegel, ni hablar la ontología o la metafísica, pensamiento sobre temas de ontología, pero también sobre teoría del conocimiento, Hegel fue un autor considerado inactual por mucho tiempo. Y es un autor que en estos momentos, en las últimas décadas, y esto ha influido mucho también una nueva recepción de la filosofía teórica de Hegel en el mundo angloparlante. Una figura precursora en esto fue Wilfrid Sellars, ¿no? En el año 54 publica Empiricismo y la filosofía de la mente. A partir de allí, con gente que de una u otra manera ha sido influida casi directamente o casi directamente por Sellars, caso de Robert Brandon, William de Vries, gente que estudió en Pittsburgh, que fueron discípulos de Sellars directos, o Nicholas Rescher también, que es profesor todavía en la universidad o emérito en la Universidad de Pittsburgh, y otros autores como John McDowell, que es en realidad sudafricano, británico, pero que también es profesor en la Universidad de Pittsburgh. Y todos esos autores han influido mucho en un ayornamiento y una reapropiación positiva contemporánea del pensamiento teórico de Hegel, ¿sí?, sobre todo en el ámbito de la teoría del conocimiento. Y otros, estos son filósofos de sesgo analítico, ¿sí?, la escuela de filosofía analítica, pragmatistas, pero también especialistas en la filosofía de Hegel en el mundo angloparlante, cercanos a la tradición analítica, casos como Robert Pippin o Terry Pinkat en Estados Unidos, Holgate, Robert Stan en Inglaterra y Paul Redding en Australia. Son autores que en el ámbito angloparlante próximo a la tradición analítica, que ha sido tradicionalmente reacia al pensamiento de Hegel, han propuesto y siguen haciéndolo, una reapropiación positiva del pensamiento teórico de Hegel, en el ámbito sobre todo de la teoría del conocimiento. Y también, por su lado, en algunos filósofos alemanes, algunos estudiosos alemanes de la filosofía de Hegel, pienso en autores como Dieter Heinrich, Ross-Peter Hostmann y quizás más que ningún otro actualmente Pirmin Steckler-Weithofer de la Universidad de Leipzig, pero también otros, Marcus Gabriel, en fin. Muestran que Hegel y en general los autores idealistas postkantianos, lejos de significar un retroceso respecto a la filosofía de Kant, ¿no?, la filosofía de Hegel tiene aportes positivos respecto a la filosofía de Kant para resolver algunos asuntos centrales problemáticos de la teoría del conocimiento. Entonces, Hegel vuelve a ser un autor actual en esos ámbitos. Decía, en el ámbito de la filosofía política creo que nunca perdió actualidad. En el ámbito de la filosofía teórica sí lo había hecho, pero creo que, como digo, desde los últimos, diría 30, 40 años, Sellars es del año, como decía, del año 54, pero estos libros de Pippin y de Brandon y de McDowell son del principio de los 90, 89, el libro
más importante de Pippi, muy influyente, y después esos dos son del año 94, así que estamos hablando de hace 20 años, 20, 25 años creo que ha habido un renacimiento que recién empieza en última instancia, de reactualización, ¿sí?, del pensamiento de Hegel en el ámbito de la teoría del conocimiento. Así que creo que sigue siendo actual y de hecho estamos en los comienzos, en última instancia, de esa reapropiación positiva de su pensamiento. Bien, ahora, en su opinión personal, ¿qué parte del pensamiento hegeliano considera más atractivo? Bueno, a esa pregunta puedo responder de una manera muy personal, que es nuevamente, como lo mencionaba en la respuesta a una pregunta anterior, es atractivo, es difícil decirlo. Para mí atractivo es porque me dedico a esos temas, me parece que la crítica al escepticismo de la filosofía trascendental de Kant para mí es un tema muy interesante, pero claro, quien se dedica a otros asuntos, a la estética o a la filosofía política, tendrá otras cosas para decir. A mí personalmente, como me dedico a estos temas de filosofía teórica, lo que me parece, respondo con lo que me parece atractivo a mí. No sé si es atractivo para todo el mundo. Y creo que lo interesante de Hegel es que cuando se llega a Kant tenemos una disociación entre, para utilizar la terminología que propone John McDowell, una disociación entre mente y mundo, ¿sí? Esta es una consecuencia del representacionalismo que comienza con la filosofía de Descartes, y los filósofos posteriores a Kant, Fichte, Schelling, bueno, también Reinhold, pero Hegel quizás yo personalmente creo con más coherencia que los otros, pensaron el problema de cómo salir del escepticismo trascendente, de este última instancia dualismo, en el que se estanca de alguna manera la filosofía teórica, la teoría del conocimiento con Kant. Y ese modelo que ellos proponen, que podemos llamarlo en términos amplios el idealismo absoluto, creo que es un modelo teórico que está muy lejos de haber sido agotado. Creo que ha sido malentendido en muchos casos, también en parte por la oscuridad, por la dificultad del problema, y también por el carácter a veces un poco esotérico o abstruso del lenguaje de estos autores. Han contribuido un poco a la falta de éxito, ¿sí?, de su propio pensamiento. Creo que han propuesto un modelo teórico para resolver los problemas del subjetivismo, de la filosofía, de la teoría del conocimiento de sesgo kantiano, y creo que ese modelo, que digo que no ha sido todavía pensado hasta el fondo, es para mí, en mi opinión, uno de los temas, al menos para mí, uno de los temas más interesantes que aporta el pensamiento de Hegel. Ahora bien, ¿qué cosas tienen que aportarle el pensamiento hegeliano a la filosofía contemporánea? Bueno, aquí después se puede quizás editar. Creo que esta pregunta se vincula un poco con la anterior, porque en parte, bueno, lo que me resulta atractivo del pensamiento de Hegel es también objetivamente, más allá de que a mí me resulta atractivo, lo que considero que objetivamente Hegel aporta a la filosofía contemporánea. Yo de nuevo vuelvo a hacer el comentario de que yo prefiero limitarme a los aspectos de la filosofía de Hegel que a mí, que conozco mejor, en los que me considero un estudioso, que son los aspectos de la filosofía, de la teoría del conocimiento y de ontología de Hegel, no los aspectos de filosofía práctica. Los menciono así al pasar, porque no es que los desconozca, sino que no me considero especialista en ellos, que son, bueno, Hegel es un pensador que podría ser considerado, grosso modo, como un teórico de lo que podríamos llamar el estado de bienestar, al menos de una subordinación, por ejemplo, de la economía a la política, de un teórico de la subordinación de la sociedad civil al Estado. Esos son aportes del pensamiento de Hegel a la filosofía contemporánea. Aquí quiero mencionar una anécdota que es, bueno, un dato anecdótico que es muy emblemático. Cuando en el año 2008 fue la crisis financiera mundial,
Bernstein, este profesor de la New School for Social Research de Nueva York, publicó en el New York Times un artículo que se llamaba, no me acuerdo exacto, Hegel en Wall Street. Hegel en Wall Street se llama, y era lo que Hegel le puede decir a Wall Street, y era resaltar algunos aspectos de la filosofía política de Hegel que eran de alguna manera visionarios respecto de ciertos problemas que se plantean cuando la actividad económica se independiza de la de la política, es decir, un pensador a favor de la regulación, ¿sí?, estatal de la economía, de la actividad económica. Así que eso sin duda es un aspecto de la filosofía de Hegel muy estudiado actualmente y que es sin duda muy actual. En el ámbito de la filosofía de la teoría del conocimiento, creo, y también de la ontología, Hegel creo que tiene un modelo de vuelta, un nuevo paradigma revolucionario para responder a algunos problemas clásicos de la teoría del conocimiento y de la ontología que se plantearon en forma expresa, sobre todo en la Edad Moderna, a partir de Descartes. Son anteriores también a él, pero a partir de Descartes se hacen explícitos, y el modelo teórico del idealismo absoluto que Hegel propone creo que es un aporte muy positivo al pensamiento, a la filosofía actual en estas áreas, para poder repensar problemas que todavía siguen sin ser resueltos. Por ejemplo, el tema de la conciencia, el tema de la relación mente-cuerpo, el tema de la función, el rol de la percepción sensible en el conocimiento y en la justificación del conocimiento. En fin, es complejo, ¿no? El modelo teórico que propone Hegel tiene aportes revolucionarios y muy positivos, muy provechosos para resolver, te decía, estos problemas clásicos de la filosofía, de la teoría del conocimiento, de la ontología de los últimos 4 o 5 siglos. Pero eso es más o menos lo que podría responder. Perfecto.